Cuestiones sobre el medioevo, sobre la Edad Media. Y una vez que tengamos hecha esta breve introducción, vamos a hablar un poco sobre San Agustín y sobre Santo Tomás, sobre todo. En el capítulo van a ver que son más las páginas que se le dedican a Santo Tomás que las que se le dedican a San Agustín. Con lo cual es mucho más probable que, si bien pueden tener preguntas sobre ambos autores en el parcial, es más probable que tengan preguntas sobre Santo Tomás. Por lo menos son más variadas las preguntas que pueden llegar a tener tener que resolver sobre Santo Tomás. Bueno, a ver, Edad Media. Ustedes saben que la Edad Media comienza en el siglo V y termina en el siglo XV, después de Cristo, obviamente. O sea, desde los 400, por así decirlo, hasta los 1400. Es una edad, como es evidente, muy extensa en el tiempo, fueron 1000 años. Es muy extensa si lo comparamos contra la modernidad, por ejemplo. La Edad Moderna transcurre entre la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 y hasta la Revolución Francesa. O sea, poco más de 3 siglos. La edad contemporánea, la contemporaneidad, transcurre desde la Revolución Francesa hasta la actualidad y continúa. Con lo cual tendríamos poco más de 2 siglos. 2 siglos y medio ya casi. La Edad Media es extensa. Y de hecho, los autores que estudiamos en este capítulo van a ser separados en el tiempo por 8 siglos aproximadamente. Uno, cuando piensa en ellos, se los imagina más o menos de la misma época, pero la realidad es que hubo unos 800 años de diferencia entre uno y otro. Ahora bien, la Edad Media, y esto es lo que van a tener ustedes en la introducción del capítulo, va a presentar una forma de entender la vinculación entre el poder político y el poder religioso propuesta por el cristianismo, que es la teoría de las 2 espadas. Según esta teoría, o esta propuesta, mejor dicho, existen 2 espadas, como su nombre indica, una secular o terrenal y otra celestial, que están en cabeza de distintas autoridades. ¿Por qué espada? Porque simboliza el poder. Entonces tenemos un poder secular, terrenal, y un poder celestial. Como anticiparán ustedes, el poder celestial se encuentra en cabeza de la Iglesia. Durante la Edad Media, la Iglesia, prácticamente toda Europa occidental por lo menos, era cristiana. Entonces, y tenía en la cabeza, como máxima instancia de poder, el Papa. Esto de forma previa a los protestantismos, a las reformas. O sea, toda la Iglesia estaba unida, con el Papa en la cabeza, que iba a detentar esta espada celestial. Mientras tanto, quien iba a poseer esta metafórica espada terrenal iba a ser el rey. El rey, príncipe, como sea que se le dijera la máxima autoridad política, de vuelta, secular, no religiosa, civil, por así decirlo, o laica. Secular es una palabra más precisa que laica. En cada territorio en particular. Ahora bien, ¿qué sucede? La realidad es que se entendía que el poder del rey tenía como origen también a Dios, porque Dios era omnipresente, omnipotente, y en este plano de la existencia, acá en la tierra, sucede todo lo que Dios quiere. ¿Por qué? Precisamente por este rasgo, esta cualidad de
omnipotente que tiene. Omnipotente es que es todopoderoso, puede hacer todo. Con lo cual, si el rey tenía, si esa persona ocupaba ese cargo de rey, ese puesto de rey, bueno, en definitiva era porque Dios lo quería. Lo cual significa que el rey también de forma un poquito más indirecta, también recibía el poder. Quien le otorgaba el poder en última instancia era Dios. De vuelta, toda la Europa occidental era cristiana. ¿Qué significa esto? ¿Quién es la persona que en mejores condiciones está para interpretar el pensamiento, la palabra y el pensamiento de Dios? Bueno, la iglesia cristiana. Y la persona, la figura que está en su cabeza, es el Papa. Con lo cual, en última instancia, era el Papa el que tenía mayor poder. Por lo menos según la cosmovisión propuesta por la misma iglesia. Sí, Luis, o Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches, Omar. Te hago una consulta ahora con lo que vos dijiste que los príncipes, los monarcas o los reyes tenían la posibilidad de tener como una representación divina. Yo te pregunto si tiene algo que ver con la estirpe divina, de que los mandaba, según ellos, consideraban que su mandato estaba regido por Dios. ¿Tiene algo que ver la estirpe divina con todo esto? Sí, a ver, estaba regida en el sentido de que si Dios no hubiera querido que ellos sean reyes, no habrían sido reyes. Pero subordinados a la espada de la iglesia, diríamos. O sea, el poder de ellos, de los reyes, estaba condicionado por el poder del Papa. Claro, claro, porque Estaba limitado. vos pensás, si quien está en mejores condiciones, si el más capaz, si el más habilitado, vamos a decir, el mejor facultado para determinar cuál es la voluntad de Dios es el Papa. ¿Cuál sería la legitimación, o mejor dicho, la legitimidad que cualquier individuo ajeno a la iglesia, como puede ser el rey, por más soberanía que tenga en el ámbito secular, qué legitimidad iba a poder tener para cuestionarle Ninguna. esa palabra? Ninguna, esa posición, esa determinación, mejor dicho. Con lo cual, si bien el principio era que, o mejor dicho, en un principio, cada autoridad máxima, secular rey, o como se llame, porque podría denominarse de otra forma, máxima autoridad política, vamos a decir, celestial papa, si bien a cada uno le correspondía una de estas espadas metafóricas, cada uno regía sobre su propio ámbito, en definitiva, quien tenía más poder o debía tener más poder, de acuerdo a la iglesia, era el papa, o sea, ella misma. Gracias. La Edad Media, por esto, estuvo atravesada por una puja de poder entre la iglesia y los poderes seculares, los poderes civiles, vamos a decir. Y esto surge, digamos, si uno trata de rastrear el origen histórico de esta posición, de acuerdo a la cual la máxima autoridad secular tenía que obedecer a la iglesia, por lo menos a quien ocupara un cargo jerárquico en la iglesia, esto se puede rastrear hasta fines del siglo V, donde el Papa Gelasio I le dice a un rey, a un emperador de la región que hoy sería Rusia, básicamente vos tenés que obedecer la autoridad eclesiástica. Ahora, como les digo, es una puja constante, fue una tensión de poder constante, una lucha de poder constante entre lo que tuvo lugar durante la Edad Media, entre el poder temporal, vamos a decirle, y el poder celestial. Ahora, vamos a seguir hablando un poquito más sobre la cuestión social y económica antes de entrar de lleno ya en San Agustín. Pedro, ¿seguís queriendo decir algo? No, ya estaba mal. Ok, ok. Nada más que, ¿quién fue de la teoría de las 12 espadas? ¿Quién fue el autor? La teoría,
por eso te comento, la teoría de las dos espadas no es algo que un autor vino a... No es un pensamiento adjudicado a una persona. Si bien uno puede ir identificando distintos exponentes, distintas personas que la expresaron, no tiene un único creador. Por eso comentaba lo de el Papa este, que de hecho se lo escribe en una carta, tampoco es que escribe un libro titulado Teoría de las dos espadas. Le escribe en una carta a este emperador ruso, entre comillas: usted tiene que obedecer al poder religioso, al poder eclesiástico. Porque Bueno, en un momento de la historia, uno de los papas es denunciado, no me acuerdo si por el rey Felipe IV, una cosa así, ahí, y donde cuestiona la legitimidad de poder por parte de la Iglesia. Algo había leído en otro libro. puede ser, sí, puede ser. Era una bula, no me acuerdo, era Aula papal. una bula papal. No retengo bien el nombre porque es de otra materia esto. ¿Sabes por qué está buena esta aclaración que vos decís? Porque está bueno también entender las implicancias que genera esta cuestión de que exista un gris bastante difuminado entre la autoridad política y la autoridad eclesiástica. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias puede llegar a tener esto? Por ejemplo, que el sistema de persecución penal, durante la Edad Media, perseguía tanto delitos similares a los que se pueden ver hoy en día, a los que existen hoy en día, a los que son reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, como delitos que en realidad remitían a cuestiones estrictamente religiosas. ¿Se acuerdan? Ustedes saben lo que es la Inquisición, por ejemplo. El hacer brujería. Sí, La doctor. casa de bruja también. Claro, la impiedad, o sea, la falta de la herejía, más que impiedad, quizás sería mejor herejía. ¿Vamos a ver la figura de Lutero en esto o no? Quizás la próxima clase, cuando hablemos de Moro. Hoy estamos un paso atrás. Ok. Sí, algo sobre la reforma vamos a comentar. Claro, por lo que estamos charlando brevemente respecto a lo que él se ponía respecto a la iglesia, ¿no? A todos Sí, los... quédate tranquilo que vamos a hablar sobre Ok, la reforma. Pero bueno, no falta para eso. Voy a hacer los comentarios que quería hacer como para ir redondeando esta introducción, así ya arrancamos con San Agustín. ¿Cómo era el poder? ¿Cómo era el poder? Más allá de esta puja que existía, como les digo, durante toda la Edad Media, ¿de qué forma se desarrollaba el poder incluso dentro del ámbito secular, incluso fuera de lo religioso? Lo que sucede, ustedes saben que durante la Edad Media, el modo de producción, o sea, el sistema de producción de bienes y servicios, el sistema económico, por así decirlo, era el feudalismo. Seguramente algo saben de feudalismo, porque lo vieron o saben en qué consiste, o porque lo vieron en la escuela, o incluso en la universidad, o en cualquier otro lugar. Lo que sucede básicamente era que si uno analizaba lo que hoy sería, por ejemplo, España, en un mapa de España, si esto lo analizaba durante la Edad Media, y si se contara con un mapa político de la Edad Media, del mismo territorio no vería un solo país, una sola nación, sino que vería un montón de pequeñas unidades políticas, por así decirlo, con relativa y bastante autonomía. ¿Cuáles eran estas unidades políticas? El feudo. ¿Y cómo se desarrollaba el feudo? Bueno, básicamente era una sección mucho menor en extensión que un país, por eso en un país podía haber, o en un territorio, o en un reino, vamos a decir, podía haber muchísimos feudos adentro. Entonces era un territorio mucho menor, en el medio del cual estaba el señor feudal. Vivía el señor feudal y tenía su castillo el señor feudal. El castillo, ustedes saben que no es una estructura residencial, por definición.
Un castillo no es un palacio o algo por el estilo, sino que es una estructura militar, principalmente orientada a lo que sería la defensa. Incluso un castillo, todos tenemos imágenes caricaturizadas de los castillos. Y la vemos desde que somos chiquitos y miramos dibujos animados. Si bien esas versiones caricaturizadas se basan en cuestiones muy en castillos reales, ni siquiera tenía que tener esa forma un castillo. ¿A qué me refiero con esto? Un castillo podía ser una suerte de ciudadela amurallada, dentro de la cual había una iglesia y edificios militares principalmente, y político-administrativos. ¿Y cuál es la finalidad? Bueno, como les comentaba, sobre todo bélica, sobre todo de defensa. Y esto tenía que ver con el sistema de intercambio de bienes durante el feudalismo. ¿Por qué? Porque lo que hacía el señor feudal, que estaba socialmente, obviamente, por encima de los siervos, con ese, era otorgarle las tierras a cada uno de estos siervos y a sus familias, otorgarles medios de trabajo también, y sobre todo otorgarles la defensa, protección, a cambio de que trabajen para él, básicamente. Y entonces, el siervo, junto con su familia, trabajaba el campo y la mayor parte de esa producción seguramente se le iba a entregar al señor feudal y se quedaba con una parte. Por ejemplo, podía bien tener dentro de su parcela de tierra una sección dedicada a el cultivo o el pastoreo para su propia subsistencia y la de su familia, y todo lo demás se lo entregaba al señor feudal. Existía, esto en cuanto a lo que sería lo agrario, existía cierta manufactura, existían artesanos en los feudos, pero eran artesanos que vivían dentro del feudo, con lo cual no existía necesariamente demasiado comercio entre feudos. Era una producción autosustentable, por así decirlo. Eran sistemas económicos relativamente cerrados. Se comía lo que se cultivaba, o los animales que criaban en el feudo, y también la misma artesanía también quedaba dentro de los límites del feudo. Con lo cual eran como pequeños países, básicamente. Los señores feudales incluso llegaban a acuñar moneda, o sea, creaban moneda, que era válida solamente dentro de ese feudo, cobraban impuestos, obviamente, armaban ejércitos propios, con los cuales le aseguraban la seguridad a la familia de los siervos, incluso en otros aspectos también se comportaban como si fueran pequeños países, en el sentido de que estaban legitimados para administrar justicia. Si un siervo le robó algo a otro siervo, bueno, se lo castigaban. Como pequeños países en miniatura. Ahora bien, existía un señor feudal en un feudo con sus siervos y después sobre él estaba el rey y no había nada más. No, no era así. Todavía dejando de lado a las autoridades eclesiásticas, esto no era así. ¿Por qué? Porque lo que encontramos en la Edad Media era una suerte de, a mí me gustaba cuando tenía un pizarrón, hacer un gráfico de escalera. ¿Por qué le digo escalera? Era como otras sociedades de otro momento de la historia, donde, no sé, teníamos un emperador que tenía todo el poder y después un montón de súbditos que prácticamente no tenían ningún poder. No, teníamos al rey, después teníamos a los integrantes de la alta nobleza, como los condes o los duques, después teníamos integrantes de la baja nobleza, como los varones, y incluso podía haber más niveles, hasta llegar a los siervos. Con lo cual, cada uno de estas personas no tenía muchísimo más poder
que su inferior jerárquico. Y tampoco tenía muchísimo menos poder que su superior jerárquico. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que no existía sometimiento en el sentido de que existían en otras sociedades de otras épocas, donde teníamos al emperador que mandaba de forma con un poder absoluto y súbditos que no tenían poder político para nada. No, sino que al existir este sistema escalonado de relaciones jerárquicas de poder, lo que regían eran más que nada vínculos de fidelidad. Está bien, yo tengo un poco de poder más que vos, y por eso mientras vos me seas fiel, yo te voy a ser fiel a vos y no te voy a atacar ni a perjudicar de ninguna forma. Así en los distintos escalones. ¿Se entiende, no? ¿Esta idea se entiende? Esta idea de Sí, profe, se entiende. Sí, profe. escalera Se jerárquica. entiende, se entiende. Omar, el sistema de vasallaje era diríamos, hacia los siervos, que era la mano de obra, diríamos. Claro, eran los vasallos. Los que se manufacturaban, diríamos, las personas que se encargaban del campo. Se encargaban de la producción, claro. Eso De es la el producción vasallaje. para la subsistencia. Perfecto. Ahora, con esto que les vengo comentando, se vuelve evidente que la riqueza en aquella época no se manifestaba como se manifiesta hoy en día, obviamente. Los símbolos de riqueza no eran los mismos. Una persona rica hoy en día, ¿cómo uno se da cuenta si tiene si tiene un gran patrimonio, si tiene una gran riqueza? Y porque probablemente tenga empresas, o tenga acciones en empresas, o tenga mucho dinero en el banco, o tenga criptomonedas, por ejemplo. Esos son los símbolos en general de riqueza hoy en día. Por el contrario, los símbolos de riqueza en la edad feudal era poseer ¿qué? El castillo. Tierra. Un feudo. Las extensiones de Sí, tierra. un feudo, que poseer un feudo es poseer tierras, que lleva aparejado obviamente también, como dice Ariel, poseer el castillo, que era como el centro. El símbolo de poder en esa época era tener tierras. El que no tenía tierras no tenía poder económico. Y tampoco tenía poder social. El que tenía tierra tenía poder. Ese era el máximo símbolo de riqueza. Profe, disculpe, voy a ir a de Carvalho Karim. Leí en el apunte que uno podía ser feudal y que las tierras se le podían dar para trabajar no siendo dueño de la tierra. O sea, que era como un feudo de baja nobleza, si se quiere. ¿Puede ser? Disculpa, no te entendí. Que una persona, o sea, un señor feudal podía no ser dueño directo de esas tierras, sino que se le otorgaban y se le ponían a cargo de. El feudalismo es como todo proceso económico, social. No empezó un día de una forma, se desarrolló durante 1000 años de esa forma y terminó otro día y chau feudalismo. Fue adoptando distintas formas a lo largo del tiempo. Sí. Doc, una pregunta. Sí. Escucha. Sí. Las extensiones de tierra, ¿le fueron entregadas a los reyes por la iglesia o cómo fueron logradas esas extensiones para cada feudo? ¿Se entiende la pregunta? Sí, no, la iglesia tenía tierras. Y le fue otorgando, digamos, el título, digamos, a los reyes y las extensiones consiguientes, ¿no? No necesariamente, porque no sucedía que en un origen todas las tierras eran de la iglesia. Está bien, por eso la pregunta. ¿Cómo obtenían los reyes dentro de su, digamos, entre comillas, jurisdicción esas tierras? ¿Cómo las obtuvieron? A ver, corríjame. Después que cae el Imperio Romano, ¿qué hay? ¿Una división de tierras ahí? Mira, esa cuestión histórica no te la sabría decir. Ok. No te la sabría decir con la rigurosidad que se necesitaría para responder tu pregunta. Bueno, gracias, igual. Bueno.
Ahora, consecuencia de todo esto era que el poder estaba sumamente disgregado. ¿Se acuerdan? No existía una gran nación con un gran soberano, otra gran nación con otro gran soberano, otra gran nación por allá, otra por allá, y se acabó el continente. No, para nada. El poder, al estar en cabeza de tantas personas distintas, tanta graduación distinta de poder, existía una muy importante dispersión del poder político. Estaba como disgregado, estaba como salpicado en muchas cabezas. La Iglesia, entonces, era esto lo que observaba como su gran oportunidad para acaparar todo el poder. No se tenía que enfrentar a 2, 3 grandes soberanos, sino que se tenía que hacer de poder que estaba muy extremadamente disperso. Esa fue la gran oportunidad que recibió que observaba la Iglesia. Bueno, luego de esta breve introducción vamos a hablar un poquito sobre Agustín de Hipona. A ver. La obra que se cita en el capítulo es La ciudad de Dios. En ese libro, en esa obra, mejor dicho, donde San Agustín nos presenta una gran metáfora, lo que hace él es basarse sobre la historia bíblica de Caín y Abel. ¿Ustedes saben más o menos la historia? Que se mataron entre hermanos, Sí, ¿no? es la explicación del primer homicidio, claro, el origen del primer homicidio. Claro, sí. ¿Habló Karim? Sí, y también alguien más, no vi. Sí, alguien dijo se mataron entre hermanos. Fue más al grano, sí. Claro. Sí. ¿Querés contar, Karim, más o menos en un minuto, de qué trataba? O lo que te acuerdes. O en menos de un minuto. Sí, Caín y Abel son los primeros hijos, digamos, de Adán y Eva. Hay un montón de vertientes y demás. Pero bueno, a grandes rasgos son obviamente dos hermanos que tratan de rendirle culto a Dios de la mejor forma posible. Digamos que Dios muestra cierto favoritismo hacia Abel y Caín tiene celos de esto y producto de esos celos termina matando a su hermano, convirtiéndose en el primer asesino del mundo, digamos. Claro. Perfecto. Bueno, entonces, sobre esa base, la base de esa historia, que si la quieren leer son un par de versículos. Es el capítulo 4 del primer libro del Antiguo Testamento. Sobre esa base va a construir su gran metáfora. San Agustín o Agustín de Hipona. ¿Y qué va a consistir? En que existen dos ciudades, la ciudad de Caín y la ciudad de Abel. Como su nombre lo indican, en la ciudad de Abel van a vivir los justos, los que viven de acuerdo a Dios, a los mandatos de Dios. Mientras que en la ciudad de Caín van a vivir los impíos, o sea, los que no tienen temor de Dios, respeto por Dios, y los pecadores. Esto, como les digo, es una metáfora, ¿no? San Agustín no pensaba que en algún lugar literalmente existían ambas ciudades. A lo que se refiere él es que cada persona con sus actos va a elegir en qué ciudad quiere vivir, si en la ciudad del pecado o en la ciudad de Dios, en la ciudad celestial. Desde la cosmovisión de San Agustín, Dios creó al crear el mundo, Dios lo que hizo fue crear una estructura armónica, una estructura jerárquicamente organizada. Y aparte de crear una estructura que intrínsecamente iba a estar jerárquicamente organizada, porque él observa la naturaleza como si hubiera distintos niveles de poder, incluso dentro de la misma naturaleza. Y así como piensa eso, va a pensar que el mundo terrenal
tiene que necesariamente reflejar el mundo celestial. Pero esto lo dice específicamente con relación a las sociedades humanas. Los seres humanos en este mundo tenemos que vivir de una forma que refleje la sociedad eterna, la sociedad celestial, la sociedad de aquellos no pecadores que el día de mañana, cuando mueran, van a ir al cielo. La gran influencia de San Agustín fue Platón. Durante la mayor parte de la Edad Media no se leyó a Aristóteles, no se conocía a Aristóteles en Europa, no en Europa occidental. Ustedes saben que el conocimiento sobre Aristóteles lo van a ingresar recién los moros, al avanzar sobre la península ibérica. Porque luego de lo que sería el helenismo, el periodo donde Alejandro Magno conquista distintos territorios y de cierta forma esparce la cultura griega, luego de ese momento, Aristóteles quedó olvidado en Occidente. Y fue varios siglos después cuando, como les digo, cuando se ingresa desde África, desde lo que hoy sería Marruecos a la península ibérica, y se introduce de vuelta el conocimiento aristotélico dentro de Europa occidental. Pero en el momento en que vivió San Agustín, que vivió entre los siglos IV y V, después de Cristo obviamente, todavía no se conocía, no estaba difundido el conocimiento en esa parte de Europa de Aristóteles. Con lo cual va a ser Platón, en realidad va a ser el neoplatonismo, con Plotino. Pero bueno, básicamente, en última instancia va a ser Platón la gran influencia de San Agustín. ¿Y cómo se observa esta gran influencia? Bueno, precisamente de esa forma. Él va a decir, yo les comenté, que para San Agustín la sociedad terrenal tiene que ser un reflejo de la sociedad celestial. ¿Esto le suena a Platón de alguna forma a ustedes? Sí, de los dos mundos, del mundo físico y el otro las ideas, digamos. Claro, exactamente. Platón hablaba sobre un mundo material y un mundo ideal. Bueno, básicamente lo que va a hacer San Agustín es adaptar esta idea a la teología cristiana, o al credo cristiano, formando así una nueva teología, mejor dicho, para el cristianismo. En vez de tener mundo material, mundo ideal, va a ser mundo material, mundo celestial o espiritual en el sentido cristiano. Bueno. Algo que tienen que tener en cuenta también, y es interesante esto ya compararlo con Aristóteles, es que, como se observa, San Agustín no va a dejar nunca de identificar una relación jerárquica de dependencia total y estricta entre un mundo y otro. Lo cual trae como correlato que entienda también una relación de dependencia estricta entre la razón y la fe. ¿Qué va a poner por encima, la razón o la fe? Sabiendo que las dos son formas de acceso al conocimiento, solamente que una es una forma espiritual y la otra es una forma intelectual. O sea, sí, terrenal. Creo que No. pone por encima la de la fe, puede ser, profesor, porque creo que dice que Sí. mediante Dios se llega al conocimiento. Sí, la fe sobre la razón. Claro, exactamente. Lo que va a decir es que la fe descubre lo que la razón va a explorar, va a intentar comprender. En el sentido de la puerta del conocimiento correcto, real, la abre la fe. Una vez que esa puerta está abierta, bueno, ahí vamos a utilizar la razón. Y el mejor ejemplo de esto es la misma existencia de Dios. Gracias a que tenemos fe, que la fe para el cristianismo es una virtud creer sin necesidad de un fundamento racional. Disculpen si escuchan puteadas en el edificio. Bueno, como les decía, nosotros vamos a llegar al conocimiento de Dios gracias a la fe. Una vez que
descubrimos ese conocimiento, descubrimos la existencia de Dios, va a ser la razón la que puede pensar a Dios. San Agustín no creía que Dios no podía ser pensado. De hecho, lo que estaba haciendo él es un trabajo teórico, vinculado estrictamente con lo religioso. Pero de vuelta, siempre subordinando la razón a la fe. Nosotros conocemos, sabemos la existencia de Dios gracias a la fe, y una vez que se abrió esa puerta de conocimiento, podemos utilizar la razón para, valga la redundancia, razonar ese conocimiento, para pensarlo a Dios. Ahora bien, yo les dije que habían vivido con unos 8 siglos, un poquito más de diferencia, San Agustín y Santo Tomás. Esto porque Santo Tomás nace y muere en el siglo XIII, o sea, en los 1200 y tantos. Y va a ser él quien va a adaptar el conocimiento, el saber aristotélico a la teología cristiana. Con lo cual los filósofos consideran que él recién el que concilia de una forma realmente armónica la teología cristiana con los saberes, con la cultura intelectual de la antigua Grecia. Lo va a seguir, así como San Agustín sigue en última instancia Platón, Santo Tomás lo va a seguir Aristóteles. ¿Aristóteles creía en estos dos mundos, en el mundo material y el de las ideas? ¿Lo puedo repetir, profesor? Eso es lo que dijo lo último. Que me Una perdí. pregunta. ¿Aristóteles creía en estos dos mundos, en la existencia de estos dos mundos? No creía. No creía. Bueno, Santo Tomás, esto le va a permitir no seguir la propuesta teórica de San Agustín. No va a seguir con esta idea tan fija de que existe una sociedad celestial y que la sociedad material, la de la Tierra, la de este mundo, es un mero espejo imperfecto de esa sociedad celestial. De la misma forma que los objetos eran, para Platón, reflejos imperfectos o imitaciones de las ideas que están en aquel otro mundo inteligible. Con lo cual, va a ganar obviamente una relativa independencia de la realidad de este mundo para con las realidades celestiales. Y esto le va a permitir reconocer la existencia de estados, de unidades políticas que merecen ser llamados estados, que no sean religiosos, que no sean cristianos. ¿Se entiende esto, no? Santo Tomás va a decir que, él claramente va a decir que el buen gobernante lleva a su pueblo a la salvación. Ahora, no va a afirmar que si un gobernante no es cristiano, no es realmente un gobernante. Que ese no es realmente un Estado. Va a reconocer la existencia de Estados no cristianos, por más de que para él no sea lo ideal, no sea lo que debe suceder. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, profesor. Profe, una pregunta antes de que continúe. De San Agustín no vamos a ver lo que es el alma, ¿no? No. Ustedes quédense con lo que yo comenté y lo que haga. Cuando tengan el libro en sus manos, lean eso. Lean lo que yo hablé sobre la relación entre la fe y la razón, sobre todo para San Agustín, y sobre su propuesta en la ciudad de Dios. ¿Sí? Profe, iba a consultar. Entonces, en una síntesis, por así decirlo, Santo Tomás dice que el gobernador no lo hace la fe, sino el gobernar en sí. Sí, se podría decir. Sí. También, profe, Sí. disculpe, Vieira nuevamente. También, profe, dicen que Santo Tomás es, digamos, el primero que consigue a la política como algo aparte, digamos, porque si está desligando la religión en ese caso, o por lo menos no depende específicamente del catolicismo, ¿verdad? A ver, ¿a qué te referís? La concibe como algo aparte. Claro, la separa de
de la religión en cierta forma. Claro, Porque, exactamente, sí. Cuando uno habla de una subordinación necesariamente necesita dos elementos. El elemento subordinante y el elemento subordinado. ¿Sí? Sin esos dos elementos, sin hacer una distinción, nunca puede llegar a haber una subordinación. Así que en ese sentido coincido. okay. Una cosa no se puede subordinar a sí misma. Un único poder secular eclesiástico no se puede subordinar a sí mismo porque es una misma cosa. Para Claro. que exista una subordinación, como te digo, tiene que haber un elemento subordinante y un elemento subordinado. Con lo cual, esto significa que él reconoce esa distinción. Más allá de que subsuma totalmente uno a otro. Ujú. Bueno. Una cuestión súper importante para la filosofía del derecho es, y esto es más que filosofía política, filosofía del derecho propiamente dicho, los tipos de ley que existían para Santo Tomás. Y nos va a decir que existen 4. La ley eterna, la ley divina, la ley natural y la ley humana. La ley eterna es básicamente, nosotros encontramos ley eterna en todo lo que existe. Porque la ley eterna es la más abarcativa. Es la voluntad de Dios. Incluso llega a decir que es Dios mismo la ley eterna. Encontramos ley eterna en todo, porque encontramos, la ley eterna es como el sello que tienen todas las cosas en sus inclinaciones. Todas las inclinaciones que, a ver, lo quiero explicar de forma clara. Dios decide, Dios es todopoderoso. Con lo cual, Dios decide qué sucede con cada elemento de la realidad y cuáles son las inclinaciones de cada elemento. ¿A qué me refiero con esto? Las inclinaciones de un pájaro son volar y comer. Las inclinaciones de un río son fluir, básicamente. Entonces, como Dios de vuelta es todopoderoso, como Dios creó este mundo y decide en un grado absoluto qué sucede y qué no sucede en este mundo, la voluntad de Dios la encontramos en todos lados. La ley eterna es precisamente eso, la voluntad de Dios. Por eso es la más abarcativa de todas. No puede ser más abarcativa que eso. ¿Explicó? Cuando se habla de los tipos de leyes para Santo Tomás, se suelen graficar como círculos concéntricos. Un círculo grande para la ley eterna, otro un poco más chico para la ley divina, otro más chico para la ley natural, y en el medio, chiquita, la ley humana. En realidad no es necesariamente así. Pero bueno, más allá, me parece que tampoco tiene mucho sentido hablar de eso porque no lo puedo graficar. Vamos a avanzar. Tenemos entonces la ley eterna, que es la más abarcativa de todas. Y nos va a hablar también Santo Tomás de la ley divina. La ley divina es la voluntad de Dios que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. Es específicamente esa. ¿Y por qué necesitamos acudir a las Sagradas Escrituras para conocerlas? ¿Por qué no son asequibles sin la lectura de estas escrituras, fundamentalmente la Biblia? ¿Por qué no podemos acceder, nosotros que somos criaturas racionales, a la ley divina? ¿Por qué no podemos conocer a través de la razón esa sección, esa parcela de la voluntad de Dios? ¿Por qué esa voluntad de Dios encontrada en la ley divina fue la oscurecida por el pecado original? ¿Saben lo que es el pecado original? Sí, el pecado con Que el Eva que se comió la nacemos. manzana. Claro. Y sobre todo fueron castigados el género humano, o Adán y Eva, que La es como desobediencia. el género humano, fueron castigados al ser expulsados del Edén. Bueno. Eso lo toma de San Agustín también, profesor, porque él también hablaba del pecado original, recuerdo.
No, esta clasificación de leyes no las va a tomar de San Agustín. ¿Sabes? Es probable, sí, que hablen del pecado original por el simple hecho de que son cristianos y es uno de los grandes dogmas, por así decirlo, del cristianismo, el pecado original, pero no, esta clasificación de los tipos de leyes o la ley, el concepto de ley divina y su vinculación con el pecado original no lo va a tomar de San Agustín. Perfecto, profe. Ok. Bueno, entonces, la ley divina es esa parte de la ley eterna, de la voluntad de Dios, que nosotros no podemos conocer mediante la razón, porque nuestra razón fue oscurecida por aquel pecado original. Entonces, necesariamente tenemos que acudir a las Sagradas Escrituras, principalmente a la Biblia. Ahora, cualquiera puede ir a la Biblia y leer llegar a la voluntad de Dios leyendo la Biblia. O mejor dicho, ¿esto era así en la Edad Media? ¿Solo los eclesiásticos? No, Exactamente. todavía no pasó Lutero, así que. Exactamente. O Solo la iglesia. Gutenberg. Claro, solo la iglesia podía conocer, podía interpretar la Biblia. Por eso es que la Biblia solía estar en latín, en un idioma. De por sí la inmensa mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Pero encima la Biblia estaba en latín. Con lo cual era como un círculo cerrado, el de las personas que estaban en condiciones de interpretar la Biblia y transmitir sus saberes. Doctor, Sí. eso se traduce, no sé si vieron la película El nombre de la rosa. No, ¿No mi la mamá vieron? vio la película y leyó el libro y quedó encantada, pero no, yo no la vi, ni leí el libro. Bueno, yo la vi como 10 veces, pero trabaja Sean Connery. Sí, lo único que tengo en la mente es la introducción a la película, que es el monje ese caminando por el sendero en el campo. Claro, lo que habla eso, habla de la concentración del conocimiento en manos de los eclesiásticos, por fuera del pueblo, ¿se entiende? Ahí mantenían ellos el poder sobre el pueblo. Claro, sí, realmente es una película que tengo pendiente. ¿Cómo se llamaba la película, profesor? El nombre de la rosa. Es un libro. Basada en el libro de Humberto Eco. Exacto. Claro. Bueno, doctor, le quiero hacer una pregunta. Cinematográfica. Doctor, le quiero hacer una pregunta. Esto que estamos tratando, el tema San Agustín y Santo Tomás, tiene que ver naturalmente con los contextos de las épocas. Tiene que ver con los contextos. Sí, le pregunto. San Agustín nació en Nippon, África. ¿Me escucha? Sí. ¿Y Santo Tomás Moro nació en Inglaterra, puede ser? ¿Y Santo Tomás? ¿Me mataste? No, por eso, la pregunta está bien, no importa. El tema va a la cuestión de estoy analizando mientras usted estaba dando la clase respecto a los contextos y al momento histórico. Aquino. Sí. ¿Se escuchó? Sí, pero ¿cuál es tu o sea, no llego a comprender. El pensamiento de ellos estaba naturalmente, a ver, corríjame, muy del contexto histórico, del momento histórico en el cual ellos vivían. Por eso también un poco hablamos sobre el contexto histórico de todos los pensadores que estudiamos acá en la cátedra. Todo pensador es producto de su contexto. Hay gente que está completamente convencida de eso. Todos somos producto de nuestras épocas. Todos somos producto de nuestras sociedades incluso. Es más, no solamente para comprender por qué llega a pensar lo que piensa cada autor, es importante estudiar el contexto, sino incluso para comprender lo que dice el autor. Esto es muy importante, sobre todo lo vamos a ver ahora en muy pocas clases con Moro, con Hobbes, incluso con Locke, por cómo fue avanzando la modernidad, se va Rousseau también, ¿no? Actualista va diciendo lo que dice. Claro. El que vive en Inglaterra durante la guerra civil va a decir una cosa, y el que vive 50 años después de la guerra civil en una sociedad mucho más próspera va a decir otra cosa, acerca de cómo se tiene que organizar la sociedad, cuáles son los
las facultades y los alcances que hay que reconocerle al poder político. Sí, desde luego que cada pensador es producto de su sociedad, de su contexto. De hecho, la filosofía es hija de su época, es un apéndice que tuvimos en el ingreso. O sea, Mira, ¿y qué aparecía dentro de ese apéndice? no, era una descripción de qué es la filosofía y del origen y demás, y una de las definiciones es que la filosofía es hija de su época, y hablaba de esto, del contexto histórico, que se consigue obviamente diferente a lo largo de diferentes eventos de la época y diferentes concepciones. Claro, sí, sí. Es que esto es apreciable incluso desde lo que comentamos De hecho, se vuelve muy evidente esto desde el momento mismo en que estudiamos la polis y el pensamiento de la tríada Sócrates, Platón, Aristóteles, con esto de que naturalizaban sus propias costumbres. Ellos decían, sí, la polis es algo completamente natural, así como en el mar los peces se agrupan en cardúmenes, nosotros los seres humanos nos agrupamos en polis. ¿Qué otra cosa, qué otro agrupamiento político podemos llegar a tener que no sea una polis? Esta es la única forma natural. Si cada uno de ellos hubiera nacido, no sé, en la Inglaterra del siglo XVI, probablemente pensaría algo muy distinto. O en la actualidad. Bueno. Es así, es así. Bueno, bueno, estamos en la ley divina. Una cosa que van a leer en el libro es que el Antiguo Testamento va a ser visto como la ley del temor, mientras que el Nuevo Testamento, mientras los evangelios van a ser vistos como la ley del amor. Esto como dato adicional que tienen en el libro. En tercer lugar, ¿qué es la ley natural? La ley natural es la parte de la voluntad de Dios acerca de cómo deben ser las cosas que sí nosotros llegamos a conocer gracias a la razón. Dice Santo Tomás que la ley natural es la participación de la criatura racional en la ley eterna. ¿Qué significa esto? Vimos que la ley eterna era la voluntad de Dios, sea lo más abarcativo de todo. En todo encontramos ley eterna, porque en todo encontramos la voluntad de Dios. Bueno, nuestra participación en esa ley eterna, en esa voluntad de Dios, es la ley natural. Participación en el sentido de que es aquello que nosotros podemos conocer por el mero hecho de ser criaturas racionales, o sea, ser seres dotados de pensamiento racional. ¿Sí? ¿Cuáles son las implicancias de esto? Que cualquier ser humano, por ser ser humano, valga la redundancia, conoce la ley natural. Está impresa en su corazón y en su conciencia, dice Santo Tomás. Entonces, es la ley que es asequible, o sea, a la cual podemos llegar, que nosotros podemos conocer gracias a la razón. Y se basa en principios comunes. Nosotros, primero y principal, tienen que tener en cuenta que, así como todos los seres humanos están dotados de una razón que les permite conocer la ley natural, consecuencia de esto es que no se puede despojar a nadie puede o nacer sin esa capacidad, nadie puede carecer de la facultad de conocer la ley natural. Porque en el mismo momento en que son criaturas racionales, ya están en condiciones de conocer la ley natural, y esta ley natural los va a condicionar su comportamiento y su conciencia de forma constante. ¿Por qué? Porque, como les digo, se basa en principios. Nosotros no vamos a llegar gracias a la razón, al mandato, a la prescripción divina de que el asesinato tiene que ser castigado con 20 años en el calabozo, por ejemplo. No son que una persona que le cause la muerte a otra deba sufrir una pena de 15 años en un calabozo, es una norma muchísimo más, es una prescripción normativa muchísimo más precisa y concreta que los mandatos
que todos conocemos gracias a nuestra razón y que son impuestos por la ley natural. La ley natural se basa en principios. La ley natural se basa fundamentalmente en la pauta divina impuesta por Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, de que tenemos que evitar el mal. Tenemos que evitar hacer el mal, mejor dicho. Y tenemos que hacer el bien. Ese mandato, esa conciencia de que lo correcto es hacer el bien y lo incorrecto es hacer el mal, a lo cual Santo Tomás va a sumar otras prescripciones fundamentales como lo son la conservación de la sociedad y la reproducción. Entonces esos son principios que nosotros llegamos a conocer y no podemos no conocer, y como no podemos no conocer, incluso en contra de nuestra propia voluntad nos van a afectar y van a afectar nuestras conductas. Todo eso es la ley natural, la que llegamos a conocer, como les comento, gracias a la razón, y se basa en principios. Por ejemplo, el principio de no dañar a otro. Ahora, como les decía en el ejemplo de recién, una cosa es el principio natural, racional de no dañar a otro. Y una cosa muy distinta es una norma jurídica de acuerdo a la cual una persona que mata a otra debe sufrir entre 8 y 25 años de prisión. Profe, ¿Ese castigo? Sí. consulta. Las leyes en ese caso naturales, por ejemplo, en el contexto eclesiástico en el que estamos hablando, podemos decir que los 10 mandamientos serían leyes naturales. No, podemos decir que los 10 mandamientos son leyes divinas. Ok. Claro, porque están en las Sagradas Escrituras. Está bien. Ahora, sí, igual es interesante lo que vos decís. Vos en realidad te referís no a los mandamientos en sí, sino a las pautas de no matarás. Los 10 mandamientos, los 10, ¿no? Claro. Específicamente. Sí. Sí, digamos que sí, porque en comunidad, y si estamos diciendo que mayoritariamente eran todos católicos, me estoy mordiendo para no decir aleluyos, o sea, sí, se regían por los 10 mandamientos. Todos están de acuerdo en que está mal, por ejemplo, matar. Sí, puede ser que haya una ligera superposición entre las distintas leyes. Ahora, las dos tablas de mandamientos conforman, desde luego, la ley divina. Claro. ¿Entiendes? Okay. Puede ser que haya Doctor, superposición entre los mandamientos. Doctor, ¿los principios serían las conductas de los seres humanos? Cosas que muchos mandatos de Dios que uno lee en la Biblia sobre hacer el bien, por ejemplo, no se va a diferenciar de forma completamente rígida del mandato general de hacer el bien y evitar hacer el mal, de la ley natural. ¿Se entiende? Sí. Pero solamente que la ley, el sentido de la ley divina es que la palabra de Dios dentro de esa Biblia, con todos los matices que pueda tener y con todos los detalles que nosotros podemos encontrar en la Biblia, tienen que ser necesariamente interpretados por el sector eclesiástico de la sociedad. Doctor, le preguntaba, ¿los principios serían las conductas de las personas humanas en este caso? Serían las conductas. Los principios no serían las conductas, los principios serían las pautas. Las pautas. Van a dirigir la conducta. Perfecto, gracias. Ahora, yo les daba recién el ejemplo de la pena para el homicidio simple. Esa pena es necesaria. O sea, más allá de que nosotros tengamos la ley divina, que tengamos la ley natural, es necesaria que exista una ley humana. Y con esto llegamos a la cuarta de las categorías. Para darle especificidad. Porque una cosa es que nosotros sepamos que no debemos matar a otra persona. Pero muy distinto es que nos organicemos socialmente para adjudicarle castigos a aquel que efectivamente en la realidad, en la práctica, cometa un homicidio. ¿Se entiende? Santo Tomás creía que no era posible, era completamente inviable una sociedad que no esté conformada y que no esté regida por
leyes humanas. Él necesitaba, él entendía que era completamente necesario que aquellos mandatos divinos más generales que nosotros encontramos sobre todo en la ley natural, sean bajados a tierra por la ley humana. Estas normas jurídicas, como la que castiga el homicidio, son necesarias para Santo Tomás. En lo que obviamente él sí va a hacer énfasis es que esta ley humana tenía que necesariamente coincidir, correr dentro de los cauces impuestos por la ley natural. Si mal no recuerdo, es el mismo Santo Tomás el que utiliza un ejemplo de una puerta. Nuestra razón nos dice que para entrar en una habitación cerrada necesariamente necesitamos una puerta. Ahora, bueno, sabemos que necesitamos una puerta, vamos a organizarnos nosotros, entre todos, para fabricar una puerta. Nos tenemos que poner de acuerdo qué altura va a tener, qué grosor va a tener, qué forma va a tener la decoración de la puerta, ¿sí? Con qué material vamos a hacer la puerta, si va a ser de 2,10 metros o va a ser de 2 metros o 2,20 metros. Bueno, eso, todas aquellas pautas acerca de las características específicas y concretas de nuestra puerta, en esta metáfora van a ser la ley humana. Mientras que la idea racional de que se necesita una puerta va, dentro de la metáfora, a ser las veces de ley humana. ¿Se entiende? La ley humana, que necesitamos una puerta hace las veces de ley natural. ¿Me explico con esto la diferencia entre ley natural, ley humana, la necesidad de que la ley humana coincida o no contradiga, mejor dicho, la ley natural? En realidad, según San Agustín, el derecho positivo tiene que tener una base en el derecho natural. Eso es más o menos lo que vos querés decir. Sí, estamos hablando de Santo Tomás. Pero sí. Sí. Es que la base esa es que, vieron que yo hablaba de principios. La ley natural va a imponer principios. Una cosa son los principios y otra cosa son las normas. Dentro de esos principios, o mejor dicho, para el cumplimiento de esos principios impuestos por Dios, que nosotros conocemos por la razón, tenemos que necesariamente, para asegurar que esos principios sean realmente respetados, nos tenemos que organizar socialmente. ¿Y cómo nos organizamos socialmente? Bajando esos principios generales a tierra. Otro ejemplo. Gracias a la ley natural, nosotros sabemos que está mal, por ejemplo, andar por la calle con el auto chocando a todos. Ahora, la ley natural no nos dice. El que avanza tiene que ir por la derecha y el que viene para acá tiene que venir por la izquierda. Esa es una forma que nosotros encontramos para organizar nuestra propia sociedad. ¿Sí? Nosotros creamos una ley humana que diga el que va por la derecha y el que viene por la izquierda. En respuesta a estos principios impuestos por la ley natural, de que no podemos andar por la vida chocando o atropellando a todos. Así como nosotros creamos nuestra propia ley humana dentro de nuestra propia sociedad, en respeto o en concordancia con aquella ley natural, quizás en otra sociedad van a crear una ley humana distinta. En otra sociedad, el que avanza puede bien ir por la izquierda y el que viene por la derecha. Pero las dos son formas de respetar aquellos principios impuestos por la ley natural, de que no podemos andar por la calle dañando a otros con los vehículos. ¿Se entiende, no? De la misma forma que en el ejemplo de la puerta, Sí, sabemos que tiene que haber una puerta para ingresar. Ahora, ¿qué forma va a tener esa puerta? Si el que va por la izquierda, va por la derecha, y el que viene por la derecha o por la izquierda. Si se castiga al que cometió el homicidio con 18 años, o si se tiene que castigar con cadena perpetua, de acuerdo a lo que sucede en la realidad de nuestra sociedad. Bueno, eso va a depender de la ley humana. Puede haber distintas leyes humanas, pero siempre tienen que ser dictadas en respeto, creadas en respeto, en concordancia con los principios de la ley natural. ¿Sí? Y obviamente sin contradecir la ley divina. Bueno. Creo que quedó un poco claro, ¿no? La vinculación entre ley natural y ley humana. Sí, se entendió. Yo por lo menos lo entendí. Sí, profe. Sí, quedó una clara, depende de profe. la otra.
Tal cual. Habló una compañera ahí, que no llegué a escuchar. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis específicamente en esta cuestión de la categorización de leyes y específicamente entre la relación entre ley humana y ley positiva? Porque básicamente Santo Tomás es uno de los grandes exponentes de una de las dos grandes corrientes de filosofía del derecho, que es el iusnaturalismo. Tenemos iusnaturalismo y positivismo, ¿sí? Bueno, dentro del iusnaturalismo, uno de los más grandes exponentes históricos es Santo Tomás. De hecho, si uno, en los programas de algunas universidades, filosofía del derecho es Santo Tomás, Finis, y sí, bastante Finis, que es un autor tomista actual, capaz algún otro autor tomista del siglo XX y poco más. En la UCA, por ejemplo, el programa de filosofía del derecho va a girar todo en torno a Santo Tomás. Por eso es uno de los grandes exponentes del iusnaturalismo. Sobre todo cuando habla de la vinculación entre ley natural y ley positiva o humana. La ley positiva es básicamente la ley humana, la creada por nosotros. Bueno. Avanzamos. Ya vamos terminando con el capítulo de Santo Tomás. Tipología, la política para Santo Tomás. La tipología de gobierno. Santo Tomás va a creer que existen 3 formas de gobierno justas y 3 injustas o desviadas. 3 que apuntan al bien común y 3 que apuntan al provecho individual del gobernante, al provecho propio del gobernante. Las 3 formas justas de gobierno son monarquía, aristocracia y república. Mientras que las formas injustas son tiranía, oligarquía y democracia. ¿Esto le suena a algo? ¿De casualidad? A las formas de gobierno de Sí, Aristóteles, ¿no? Eso. Forma de Sí. gobierno de Aristóteles. ¿Podría Exactamente. repetir, por favor, doctor? Sí, la tipología de gobiernos, o sea, el esquema de la forma de gobierno que puede adoptar una sociedad es igual a la de Aristóteles. El esquema es igual. Tenemos 3 formas justas, 3 formas injustas. Tenemos monarquía, aristocracia, república, y por el otro lado tenemos tiranía, oligarquía, democracia. Ahora, ¿en qué se va a diferenciar Santo Tomás? ¿Cuál era la forma que en la práctica, o cuál era la forma predilecta de Aristóteles por ser la que mejor se adapta a las sociedades humanas reales? La mixta. La aristocracia. La que mejor se adapta a las sociedades humanas reales. La politeia. La mixta sería la politeia. Claro, la politeia, el gobierno y los estamentos medios. Está bien lo que decís, Karim, está bien en cierta medida, porque lo que Aristóteles dice es, sí, a ver, un gobierno de sabios está buenísimo, o debería estar buenísimo. Pasa que en las sociedades humanas va a traer muchos problemas. Lo mejor es que sea un gobierno de los estamentos medios, que es básicamente el que mejor se va adaptando a las distintas situaciones. Pero bueno, en definitiva, su forma predilecta por la que termina optando en el mundo real es la politeia, que en este caso está adoptando el nombre de república. Ahora, ¿cuál imaginan ustedes que va a ser la mejor forma de gobierno para Santo Tomás? La monarquía. Politeia. La monarquía. La monarquía, claro. ¿Por qué? En primer lugar, porque así como existe un solo gobernante para el universo, tiene que existir un solo gobernante en las sociedades humanas. Sigue la misma pauta. Y en segundo lugar, ese sería el fundamento religioso, el fundamento cristiano, el fundamento espiritual, si se quiere. Ahora, también va a haber otro fundamento que es más de índole práctico, pragmático, que es que si fueran varios gobernantes, bastaría con que se corrompa uno para que el gobierno en sí y la sociedad se corrompa. Además, que existe un solo gobernante
es lo mejor a los efectos de reducir el conflicto y lograr, dice él, la unidad de la paz. La mejor forma de asegurar la paz en una sociedad es tener un solo gobernante. Porque así toda la sociedad va para el mismo lado, siguiendo el modelo de un solo gobernante, un solo rey para todo el universo, que obviamente es Dios, un solo rey para la sociedad humana. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí, sí, profesor. Sí, sí, profe, se Sí, entiende. profe. Ahora, Perfecto. va a decir, ¿cuál es, de todos los regímenes injustos, cuál es el mejorcito, por así decirlo, o el menos malo? La democracia. Porque por lo menos está en manos de muchos el poder. Y no está nucleado en unas pocas manos, o en una sola mano, la mano de un tirano. En este sentido, Santo Tomás va a coincidir con Aristóteles, pensando que la tiranía es la peor forma de gobierno. ¿Sí? Se va a diferenciar de Aristóteles fundamentalmente en cuál es la forma predilecta por él, de hacer la monarquía. ¿Sí? Bueno, con eso vamos terminando con Aristóteles, ¿saben? Con Aristóteles, con Medioevo, con Santo Santo Tomás. Tomás Medioevo. Doctor, ¿y para San Agustín cuál era la forma de gobierno? ¿Cómo? Para San Agustín. La monarquía. La monarquía para San Agustín. Sí, desde luego. Y para Santo Tomás también. Para Santo Tomás también. Ok, gracias. Sí, existe el concepto, incluso que se usa hoy en día, de agustinismo político, que significa que el gobernante, o sea, la doctrina de acuerdo a la cual el gobernante secular tiene necesariamente que ser cristiano. Hoy en día incluso, aunque quizás cueste creerlo, hay gente que piensa esto. Hay gente que piensa esto, que el gobernante secular, el gobernante civil, entre comillas, tiene que necesariamente ser cristiano, porque es la mejor forma de dirigir hacia el bien común la sociedad. También está un poco encubierto, ¿no, profe? Porque, por ejemplo, acá cuando juran un cargo político, juran por Dios, y bueno, después se fue variando, ¿no? Pero hasta hace no mucho se juraba únicamente por Dios, y es como te está dando un espacio reducido, si te das cuenta. Claro, sí, y de hecho, hace 50, 40 años eran muchísimo más las personas que, incluso, llega a haber personajes que en la televisión decían, el gobernante, el presidente, acá en Argentina, el presidente tiene que ser cristiano. Es así. Pero qué contradicción, Menem no era cristiano. ¿Cómo? ¿Quién? Menem no fue que no era cristiano. Claro, pero juran con la Biblia, me parece, profesor. Sí, ¿O no? pero no, lo que pasa es que por el gobierno de Menem se modificó, creo que la Constitución. ¿Se escucha, Doc? Sí, pero, o sea, ¿cuál es? Porque Disculpa, Menem era musulmán. ahora no entiendo exactamente a dónde. Pero cuál Menem es. era musulmán, no era cristiano. Yo no hablé de Menem igual, ¿eh? No, está bien. Pero a ver, usted decía, a ver si escuché bien, que el mundo hoy es la preferencia ser un gobernante cristiano. El mundo. No necesariamente. No, yo lo que decía es que, aunque resulte difícil de creer, hay Ajá. personas que dicen que necesariamente el presidente, la máxima autoridad política de un país, tiene que ser religioso y de una religión específica. Sí, A eso me refería. está bien. Bueno, pero yo le decía, por eso, Menem no era cristiano, era musulmán. Y rigió los destinos de este país. Claro. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, igual Menem no tiene nada que ver ahora con lo que estamos viendo, me parece. Voy a detener la grabación. Me gusta que hablen, pero me parece que esto ya.
va más allá de la clase.